la correlación de fuerzas era la misma que puedo tener yo contra Mike Tyson. Claro, porque a mí voy a pelear con Mike Tyson, ¿no? O sea, evidentemente Mike Tyson me va a ganar. Y eso fue lo que sucedió. O sea, se comete ese inmenso error de cálculo por razones que no vamos a analizar acá porque no podemos. Y la derrota en Malvinas genera muchas cosas, yo les decía. Primero, Argentina queda bloqueada militarmente. No tiene abastecimiento de armas, no se le vende armas a la Argentina. Y además Argentina, por lo malo manejo de la dictadura militar de Martínez de Oz en adelante, se transformó en un país quebrado. Quebrado económicamente, quebrado socialmente y quebrado moralmente. Y eso genera esa derrota militar, estratégica en el largo plazo. Genera que Argentina quede también, no solo derrotada en Malvinas, Malvinas es secundaria para lo que estamos viendo ahora, sino que quede derrotada en la disputa subregional contra Brasil. Yo siempre digo, un poco en broma, pero muy en serio, que la guerra de las Malvinas la ganó Brasil. No la ganó el Imperio Británico. El gran beneficiario, el gran triunfador de la guerra de las Malvinas es Brasil. ¿Por qué? Porque con la derrota argentina ya desplaza definitivamente a Argentina de la disputa geoestratégica por el control de la subregión del Río de la Plata. Tengo para mí que esa derrota es asumida por la Argentina cuando Alfonsín y Sarney firman el Tratado Fundacional del Mercosur. O sea, ahí Argentina asume completamente que, bueno, el viejo adversario se va a transformar en el nuevo aliado. Y eso, o sea, esa derrota argentina y esa derrota subregional de la Argentina, esa victoria de Brasil en la guerra de las Malvinas, hace que la presión también y el ejemplo de la transición brasileña también impacte en lo que fue la transición argentina. Ahora bien, la transición argentina fue completamente distinta a la brasileña. Mientras la transición brasileña, como dijimos al principio, fue una transición acordada, la transición brasileña fue una transición de escape. O sea, fue una decisión de huida. Los militares huyeron del poder. La derrota en Malvinas, 30.000 desaparecidos y la quiebra económica. Argentina, cuando termina la dictadura, debía el 150% de su Producto Bruto Interno. O sea, debía todo lo que producía un 50% más. La debacle económica, 30.000 desaparecidos y una guerra perdida, y además la pérdida en la disputa subregional como consecuencia de la derrota militar también, hace que los militares en la Argentina, después de un proceso muy crítico, tuvieron 4 presidentes en un día. Cuando renuncia Bachelet, tuvieron 4 presidentes en un día. 4 dictadores. Hasta la asunción de Viñones, en donde las Fuerzas Armadas Argentinas deciden el escape. O sea, ¿cuál fue el escape? Soltar el poder. No es que dejaron el poder. Yo ahí tengo una discrepancia con varios colegas. Las Fuerzas Armadas Argentinas no dejan el poder, sueltan el poder. Es como cuando uno agarra algo, lo suelta y se cae. Bueno, hicieron lo mismo, soltaron el poder. Definitivamente. Acá hay varias cosas que es importante trazar antes de seguir adelante. Primero, Argentina tiene un Estado que, aunque parezca paradójico, es muy débil. En términos comparativos, el Estado uruguayo es más fuerte que el argentino. Tiene más imperio, tiene más poder. ¿Por qué? Porque Argentina siempre, el Estado argentino, sobre todo desde el final de la República Oligárquica, los primeros gobiernos de Irigoyen, y eso se ve en todos los gobiernos posteriores, es hackeado sistemáticamente por el poder de la corporación. Es un Estado que no integró a los sectores, sino que los sectores lo ocupan. Lo ocupó la oligarquía argentina, lo ocupó el ejército, lo ocupa la iglesia a veces, lo ocupó la clase trabajadora con el peronismo. O sea, es un Estado muy débil que es hackeado sistemáticamente por las corporaciones. Pero el factor central de poder que llevaba a esos procesos era siempre el ejército. No digo las Fuerzas Armadas, digo el ejército. Ese ejército en 1982 se escapa de ese poder. Lo pierde desde su
quedar en el margen como factor de poder. Y por lo tanto Argentina se tiene que reinstitucionalizar sí o sí. Fue una reinstitucionalización de escape. Porque el que tenía poder se escapó del poder. ¿Cómo se da esa reinstitucionalización? Y esto es lo otro paradójico importante. Los partidos tradicionales argentinos, la Unión Cívica Radical, son reinstalados en la mesa política. Pero son reinstalados completamente en la mesa política. Cosa que en procesos anteriores de transición en la Argentina no había sucedido nunca. Desde el golpe de Estado de Uriburu, en todos los intentos de reinstitucionalización que tuvo la Argentina, algún partido quedaba o proscripto o semiproscripto o con sus candidatos vetados o con un sector del partido prohibido. O sea, en 1982 se termina una larga transición que en mi opinión arranca en 1930, pero yo soy muy exagerado. En la opinión de otros arranca en 1955. Pero termina lo que fue seguramente el proceso que se llamó Revolución Libertadora, que arranca con la caída del peronismo. O sea, ahora están todos los jugadores en la cancha, sin prescripciones, sin ilegalizaciones, y los partidos están presentes tal cual. Si ustedes ven los procesos anteriores, cuando no estaba proscrito el radicalismo, estaba proscrito el peronismo, cuando no estaba proscrito el peronismo, estaba proscrito una parte del peronismo, cuando no estaba proscrito una parte del peronismo, estaba proscrito Perón. Ahora están todos en la cancha. Y todos. Por la propia dinámica interna argentina, y repito, sobre todo por la propia dinámica interna del peronismo, para lo cual tendríamos que hacer, repito, un curso de un mes. El peronismo se presenta, aparece, como el ganador inevitable. Iba a ganar. Porque siempre ganó. Porque siempre que se había presentado a las elecciones, ganaba. Inclusive cuando estaba proscripto y no podía participar, los peronistas votaban en blanco, como fue en la elección de Ilia en 1966, y ganó el voto en blanco. O sea, siempre ganaban. Entonces se presenta como el inevitable ganador. Ahora, el peronismo había sido copartícipe, actor y fundador del proceso de violencia argentino y del proceso de deterioro político argentino entre 1973 y 1976. Y digamos, es un partido que tiene disonancias internas, en donde se reúnen por un lado sectores cuasi mafiosos, revelados en 1983, sectores cuasi mafiosos, sectores corporativos muy fuertes como el sindicalismo argentino, y sectores más o menos presentables como era el sector de Cafiero y el sector de Ítalo Argentino, del Frente de la Presidencia. Me quiero centrar específicamente en Cafiero brevemente. Cafiero fue un tipo progresista siempre, de un pensamiento humanista cristiano, renuncia como ministro de Perón en el 55 por el conflicto de Perón con la Iglesia, por ejemplo. Fue el ministro más joven que tuvo Perón, tenía 17 años. Fue un hombre muy progresista siempre y muy prolijo. No fue presidente en el 73 porque Perón eligió a Campo, pero el sindicalismo argentino apoyaba a Cafiero. Y Cafiero pierde en una elección muy complicada la candidatura a la gobernación de Buenos Aires y la gana Herminio Iglesias. Herminio Iglesias era un matón, un sindicalista mafioso de Avellaneda. O sea, para los que han seguido la historia argentina y los procesos políticos argentinos, Buenos Aires es central, es el eje en torno al cual se decide o no una elección. Y el peronismo, en vez de elegir a Cafiero, elige a Herminio Iglesias,